Pedro, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, Pedro. Muchas gracias por estar hoy acompañándonos para hablar sobre diferentes temas de crisis también social y demás. Pero, Pedro, contanos, ¿qué es un perito psicólogo? Bien, bueno, ante todo, bueno, gracias por el llamado, por invitarme, ¿sí? Y bueno, vamos a tratar de ser breves, ¿sí? De resumir un poco nuestras funciones. Bueno, vos sabés que yo me desempeño en la función pericial ya hace muchos años, del año 93, y bueno, estamos trabajando en todo lo que es la temática de violencia familiar, ¿sí? Hay una ley de violencia, una ley nacional y provincial, que aparece en surge en el año 94-95, en donde, bueno, la idea de esta ley, el espíritu de esta ley era dar respuesta un poco a todos los hechos de violencia doméstica que se venían presentando, ¿sí? Sí, decime. Pedro, ¿se ha acrecentado en este último tiempo la violencia familiar o la violencia intrafamiliar? ¿Y cuáles han sido los factores que han contribuido a ello? Mira, bueno, ante todo, bueno, como te decía, la violencia familiar surge a partir a ver, esto es histórico, esto no es de ahora, sí, esto surge ya, si haces todo un recorrido histórico, lo que es la violencia cuando aparece, bueno, te vas a dar cuenta que en toda la historia argentina y mundial aparece la violencia familiar. Por supuesto que esto, después con el transcurso de los años, los sucesos políticos, culturales y sociales, más que todo que tiene que ver con lo que es la formación de cada uno, ¿sí? De la familia de donde provenga, pues por supuesto va a dar lugar a mayor nivel de violencia o menor nivel de violencia, ¿sí? Va a depender de cómo tramite cada uno, ¿sí? Sus frustraciones, y cómo se sobrepone ante las situaciones sociales que hoy por hoy, por ejemplo, nos toca vivir. Hoy por hoy, sí. ¿Existen diferentes tipos de violencia? Mira, hay una ley de violencia de género, sí, que surge justamente también para dar respuesta a todo esto, y sí, tenemos la violencia física, la violencia verbal, la violencia sexual, la violencia simbólica, la violencia patrimonial o económica, sí, que se va presentando bajo distintas modalidades, sí. Justamente esto también es para poder que un sujeto, o en este caso sea a favor de la mujer, estas leyes puedan tener un lugar en donde denunciar, sí, los hechos de violencia. ¿Sí? Como te decía, esto jurídicamente aparece amparado a partir del año 93-94 con la primera ley de violencia doméstica, ¿sí? Violencia familiar, en donde ya en esa ley aparecen lo que son las medidas cautelares, ¿no? De precaución. Bien. Pedro, en relación a tu trabajo y a tu compromiso en lo que haces también como profesor y demás, contanos cómo es la experiencia de trabajar con violencia y bueno, cuáles son los métodos, las formas para poder llegar a una resolución del conflicto. Bien. Los pasos son los siguientes. Una vez que se realice la denuncia de violencia familiar en la Oficina de Violencia Doméstica, la OVD, bueno, equipo interdisciplinario elabora un informe de riesgo, ¿sí? Cabe destacar que esta OVD trabaja con casos de violencia familiar y también con todo lo que es la trata de personas, ¿sí? Y una vez que se realiza la denuncia, bueno, se toman las medidas precautorias y se da lugar a lo que es el estudio pericial, ¿sí? Se solicita el estudio pericial. Que esta ley que te comentaba previamente, en el artículo 3, plantea un estudio de interacción familiar. ¿En qué consiste este estudio de interacción familiar? En evaluar la vinculación del grupo familiar, cómo se vinculan, ¿sí? Tanto ambos progenitores, entre ellos, como también con sus hijos, ¿sí? Entonces, ¿qué se hace? Se cita, al menos esto tiene que ver con la modalidad de trabajo de cada uno, ¿sí? Entonces, en lo personal, ¿qué hago? Cito como primera medida ambos progenitores, ¿sí? Mantengo una entrevista. Por supuesto que no me voy a basar en los dichos, porque nosotros no tenemos que evaluar la veracidad de los dichos, sino que lo que tenemos que evaluar es la vinculación de estos progenitores, ¿sí? Una vez que se evalúa, que se mantiene la entrevista diagnóstica vincular con estos progenitores, se da lugar o no a la inclusión de los menores, de los niños, ¿sí? Entonces, en el caso que sea posible, se evalúa a los niños y después vamos a evaluar como posibilidad de incluir a los niños con ambos progenitores. No sé si soy claro, ¿sí? Entrevistas vinculares con ambos progenitores, entrevistas con los niños y después se evalúa la posibilidad de integrar a estos niños con sus padres en una entrevista interaccional, que es lo que plantea la ley, ¿sí?
Como una entrevista de revinculación para ver la modalidad. No es una entrevista, claro, no es una entrevista de revinculación, es una entrevista interaccional. Nosotros pericialmente no hacemos revinculación, ¿sí? Entiendo. La revinculación se hace en un juzgado y los peritos psicólogos no hacemos revinculación, ¿sí? Al menos en mi caso no hacemos, donde estoy yo, no hacemos revinculación, ¿sí? Hacemos interacción familiar, diagnóstico de interacción familiar. ¿Existen diferencias en el campo pericial entre un juzgado y tu función? Mira, nosotros con nuestra función pericial lo que hacemos es dar respuesta a lo que solicitan los juzgados civiles, ¿sí? Porque cabe destacar y señalar que la violencia familiar se tramita bajo lo que es un juzgado civil, ¿sí? Independientemente que después tome contacto con la parte penal, pero inicialmente son civiles. Entonces damos respuesta a lo que plantea la ley, interacción familiar. Respondemos a eso. Ahora, sí hay otra ley que tiene que ver con el impedimento de contacto, que se produce cuando algunos de los progenitores, una vez divorciados, dificulta o impide la vinculación de su hijo con la otra parte. Entonces muchos juzgados solicitan en este caso una evaluación, ¿sí?, como posibilidad de poder revincular al hijo con el papá o con la mamá, ¿sí? Pedro, es una denuncia por sí. ¿Cuáles son, digamos, las repercusiones que produce la violencia intrafamiliar en los niños? ¿Cuáles son los síntomas o qué es lo que vos ves a través de tu experiencia? Bueno, los niños, vos tenés que tener indicadores que son inespecíficos, porque a veces cuando hablamos de maltrato, ¿sí?, uno tiene que pararse en lo que es el maltrato físico, verbal, sexual, ¿sí? Entonces hay indicadores específicos e inespecíficos, ¿sí? Generalmente los indicadores de maltrato en general, te hablo en general porque si no tenemos que estar muchas horas hablando, ¿sí? Tenemos lo que es trastornos de conducta en el colegio, ¿sí? Cambios bruscos de la conducta sería, enuresis o encopresis, ¿sí? Esto es algo habitual en todos los chiquitos maltratados, ¿sí? Dificultades en el aprendizaje. Hay que tener en cuenta algo, generalmente cuando los niños tienen problemas de conducta, los padres los retan o a veces tienen dificultad para tomar conciencia de que este problema de conducta tiene su origen en la familia, ¿sí? Curiosamente, muchos niños quizás no presentan, son asintomáticos. ¿Qué quiero decir con esto? Que no presentan un trastorno de conducta en el colegio, ¿sí? No hay peleas, no hay agresiones, no hay impulsos, ¿sí? Todo lo contrario, son chicos excelentes, con buenas calificaciones, un buen comportamiento, pero en donde son chicos en donde no se pone la mirada. ¿Por qué? Porque justamente responden al deseo de sus padres, ¿no? Un chico dice, no, mi hijo no tiene problema porque le va bien, la maestra tiene todo excelente porque le va bien. Ojo ahí, porque hay que tener cuidado, ¿sí? Porque un chico que también es excelente en el colegio puede estar escondiendo toda una problemática. Digo, es importante destacar esto, porque generalmente uno apunta a aquellos niños que tienen problemáticas más visibles, ¿sí? Sumamente interesante, Pedro, lo que nos contás, teniendo en cuenta que a veces se ve la falta, ¿no?, en el niño y no estas situaciones donde quizás no es un chico problema, pero que sí por dentro le están pasando situaciones traumáticas y que quizás a veces no se resuelven a tiempo, que sería lo pertinente, ¿verdad? Lo que pasa es que esto tiene, por supuesto que sí, Luciano, y esto por supuesto tiene repercusiones en el futuro, ¿no? Uno sabe positivamente, bueno, como profesional de la salud, profesional como psicólogos, la marcada incidencia que tienen las conflictivas familiares, los niveles de violencia familiar, intrafamiliar que hay entre sus padres, cómo inciden en los niños y en un futuro, por supuesto, incluso en lo que serían las elecciones futuras, ¿no? No toman conciencia a veces de esto. Pareciera ser como que la violencia en algún punto está naturalizada, ¿sí? Como que es esperable que esté, ¿sí? Que esto, como te dije inicialmente, la violencia es histórica, ¿sí? A cualquier texto que agarres hay siempre algo de violencia, ¿sí? El tema es qué hacemos con esto, el tema es tomar conciencia de esto, el tema es cómo lo trabajamos, el tema es darnos cuenta cómo influye esta violencia en nuestros chicos, ¿sí? Pero bueno, es un trabajo que tiene que hacerse de manera individual o a veces como padres, como familia, ¿no? Y no siempre, bueno, se puede acceder a los tratamientos.
Por supuesto, Pedro. Pedro, teniendo en cuenta tu experiencia y tu trayectoria en función de trabajar en pos del bienestar siempre de estas situaciones, me imagino que trabajarás en otros temas más allá de la violencia en general y familiar. Contanos cuál es tu cosmovisión en relación al rol del psicólogo justamente en la justicia y en las pericias, ¿no? Contanos un poquito sobre eso. Bien, a ver, vos decís la modalidad de abordaje pericial, lo que vos necesitarías, lo que me estarías preguntando. A ver, nosotros vamos a responder siempre, el perito psicólogo lo responde y sale lo solicitado por el juzgado, por el juez. Claro. ¿Sí? ¿Qué pasa? En lo que es la parte civil, como te dije recién, violencia familiar, vamos a responder a lo que es la interacción familiar. ¿Sí? Ahora, en algunos casos, como son penales, no hablamos de temáticas de abuso sexual infantil, por supuesto que vamos a tratar de evaluar, ¿sí?, los puntos periciales que van a girar generalmente alrededor de lo que es la sexualidad. A ver, determinar si en este niño, en donde hay una denuncia de abuso, hay algún indicador de victimización sexual, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las formas de trabajar? ¿Sí? Trabajamos entrevistas con el niño, de acuerdo a la edad evolutiva, con las técnicas que se puede administrar de acuerdo a la edad del niño, entrevistas vinculares con los padres, pero de tipo informativas, sí, no entrevistas diagnósticas, porque no están pidiendo un diagnóstico de los papás, sino del niño. Vamos a leerle el expediente, sí, vamos a nutrirnos de todos los informes del expediente, los profesionales que actuaron, sí, vamos a evaluar el vínculo con el supuesto perpetrador, y hablo supuesto porque estamos en una etapa de instrucción, sí, cuando nos llega la pericia, de averiguación, entonces por eso hablo de supuestos abusadores, claro. Y vamos a averiguar qué tipo de vínculo retrospectivo tenía con esta persona denunciada, el pronóstico y la necesidad de tratamiento, ¿sí? Entonces, todo esto es lo que vamos a tener en cuenta, sí, que sería la modalidad de abordaje pericial en casos de niños con antecedentes de maltrato, ¿sí?, o denuncias de maltrato, sobre todo lo que habla de lo que se refiere a lo que es la sexualidad, ¿sí? Pero... sí. ¿El psicólogo o la psicología ha cobrado fuerza en estos temas en este último tiempo o en estas décadas? Mira, como te decía inicialmente, que esto era lo que te quería decir al principio, cuando surge esta ley de violencia familiar, ¿sí?, el artículo 1 de esta ley, que está en la nacional y la provincial, dice: toda persona tiene derecho a denunciar daño físico y o psíquico, ¿sí? Con esto abre una gran puerta a lo que es lo psicológico. Antes de la creación de la ley 24417 de violencia doméstica, una persona que sufría violencia, hechos de violencia, y no tenía una marca en su cuerpo, no tenía dónde denunciar. Y si tenía una marca en el cuerpo, podía denunciar a este sujeto que la había lastimado, pero bajo lo que es el fuero penal, una denuncia penal por lesiones, no por violencia doméstica o por violencia familiar. Por eso que es todo novedoso esta ley, porque abre una puerta importante a lo que es lo psicológico. La psicología hoy por hoy, lo que es la función nuestra en los juicios orales, ¿sí?, es sumamente importante. Hay un grupo de infanto que trabajan, donde yo hago pericias, ¿sí?, hay un grupo de infanto juvenil que trabajan específicamente en lo que es la temática de abuso y realmente no dan abasto, ¿sí? Claro. Es mucha la demanda. Es muchas las denuncias, claro. Un equipo que trabaja muy bien, un equipo que aparte, son sumamente responsables y con una interesante trayectoria, más, lo que es la cámara GES, el otro profesional que intervienen, ¿no? Por eso digo, la función de la psicología en lo que es lo jurídico ha cobrado una muchísima relevancia. Entonces, mira, yo te decía antes, el año 93 empecé a desempeñarme, ¿sí?, en función pericial, ¿sí? Del año 93 éramos apenas 10, Ajá. Hoy somos como casi 30, ¿sí? Y fíjate que en todo el país y en todos lados, cómo ha cobrado importancia de cursos, congresos, antes no existía la materia de psicología jurídica en la universidad, hace muchos años te hablo, por supuesto, ¿no? Hoy por hoy está. Entonces, sí, por supuesto que ha cobrado una relevancia impresionante lo que es la psicología dentro de lo que es el campo de lo jurídico. Pedro, en relación recién nos contabas que también cuando vos das clase y demás, ¿qué observás con los alumnos en relación a la materia que antes no estaba y ahora sí se está dando psicología jurídica en las universidades? ¿Cuál es tu termómetro? Cuando te digo antes, me refiero a hace más de 20 años, ¿no? Por supuesto la materia de psicología jurídica, cuando yo la doy con alumnos que ya están en final de la carrera, así cuarto, quinto año,
y se encuentran con algo, y bueno, cuando vos les preguntás qué se imaginaban con esta materia, te hablan de películas o de series americanas, claro, bueno, de lo que era la investigación, del psiquismo de los sujetos, ¿no? De los criminales y todo eso. Y esto a veces va más allá de esto, no es solamente quedarnos con los perfiles criminales, porque hoy por hoy también hablar de perfiles es un poco complicado, claro, que es otro tema para hablar en otro momento. Pero se encuentran con incluso con un léxico, con palabras, con leyes. Ellos vienen, claramente los alumnos de psicología vienen con todo lo que es la parte psicoanalítica, Freud, Lacan, cognitivismo, sí, conductismo, Gestalt, claro. Y hablan más del inconsciente, lo que es el psiquismo, cuando se encuentran con lo que son los jurídicos, que es, hay leyes que protegen a la mujer, hay leyes que protegen a los niños, hay leyes de tratas, hay leyes, hay un artículo 34 de imputabilidad, ¿sí? Cuando se encuentran con todo esto, les apasiona. Más allá que les apasiona transitoriamente, porque por supuesto que son muy pocos los que después se especializan en lo que es lo jurídico. Generalmente van más a lo que es el psicoanálisis el cognitivismo, ¿sí? Claro. Pero realmente se encuentran con algo que los sorprende, incluso los trabajos prácticos que les hago hacer, en general son trabajos de investigación, ¿sí? Con lo cual, por ejemplo, el lugar de la mujer en la historia, el lugar de la mujer en las religiones, el lugar de la mujer en tal década, ¿no? Confrontarlo esto con qué pasaba con lo jurídico, qué pasaba con lo psicológico en ese momento. Entonces son trabajos que después les terminan apasionando, realmente, y son muy buenos trabajos lo que hacen. O sea, realmente les gusta mucho, por suerte, ¿no? Más allá que después no se dedica a lo jurídico, ¿no? Pero qué bueno saber eso, Pedro, porque realmente parece que es una materia y una profesión, una de las partes de la psicología que ha cobrado mucho ímpetu en la Argentina y obviamente en el mundo, que bueno, vos sos uno de los transmisores de ello. Así que, Pedro, agradecemos mucho habernos nutrido de tu información, de tus conocimientos. Estás invitado obviamente para otra oportunidad. Y bueno, te deseamos que tengas muy buenas tardes. Muchas gracias, Pedro. Bueno, gracias, Luciano, a vos. Buenas tardes.